Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta noche de luna llena en Leo, una luna que nos recuerda seguir el corazón. Leo representa el corazón y ayer que estuvimos conversando bastante sobre el corazón y que pues siempre lo traemos como esa brújula primordial que contiene toda la información que necesitamos para tomar las decisiones, para entender nuestro camino, ese llamado continuo que nos hace el corazón y que, bueno, pues no se los digo como la persona que llama, que escucha su corazón, que llama a su corazón, sí, pero que escucha su corazón todos los días, no es desde ahí. Más bien es desde la invitación de que no es un trabajo sencillo, volver a conocer nuestro corazón, volver a conectar con nuestro corazón, pero mantenernos siempre ahí, con ese llamado mutuo que nos hace el corazón y nosotras y nosotros llamamos también al corazón. Entonces esta luna llena nos recuerda ese mensaje tan poderoso. Y la luna llena de hoy también nos pone en evidencia con la claridad lunar, que eso estamos tratando de recuperar en este espacio, que es encontrarnos cada fase lunar para volver a percibir el tiempo de manera cíclica, como cíclico es nuestro cuerpo, que también nos hace un llamado muy importante cuando mes a mes transmutamos todas nuestras vivencias en las distintas fases. Y como eso también es el llamado a los ciclos de la Tierra, a los ciclos de la Luna, a los ciclos en este cosmos en el que habitamos y percibirnos así, seres cíclicos, que siempre estamos dando vueltas, como vueltas se da el caldero, como vueltas se da la sopa, para encontrar nuevas respuestas, donde vernos, donde reconocernos, donde seguir creciendo de la manera más auténtica, que nos haga sentir más plenas y que eso podamos ofrendar, que podamos dar al mundo. Esta noche es una noche maravillosa porque nuestra invitada es Alda Facio, una costarricense muy querida, una feminista muy querida. Y Nati Vargas del aula virtual nos acompaña también para coordinar lo que es palabra, participación, comentarios y así, y pues muchas más personas del aula virtual y no, externas al aula también. Bienvenidas todas, cada fase lunar. Bueno, yo nada más voy a hacer una introducción muy breve, no de tipo formal, sino de tipo afectiva, porque les recuerdo también que al ser un espacio lunar, nuestras emociones vienen a formar parte de lo que hacemos acá, ¿verdad? Que no es solo una cuestión de alimentar nuestra racionalidad, sino de alimentar nuestras emociones y vernos desde ahí, de manera integral. Entonces, bueno, hace 10 años, cuando nació Legado Negado, obviamente yo tenía ahorita tengo muchísimas inquietudes distintas. En ese momento tenía muchas y no tenía referencias tan claras. Simplemente tenía algunas piezas y cuando llegó un pequeñito texto así de un diálogo que tiene Alda sobre la espiritualidad política, en este pequeño diálogo que trabajan Alda y Paca Cruz, se me brindan a mí una serie de respuestas que se vuelven clave para entender lo que yo estaba empezando a hacer. Que como sabemos existe este eslogan dentro del feminismo de los 70s que inicia con este eslogan de lo personal es político. Es decir, todo lo que yo haga ya en la intimidad de mi casa tiene que ver con lo que también repercute en el ámbito político y que no podemos privilegiar lo externo político por sobre lo íntimo y personal, que ahí también hay un ejercicio político muy fundamental. Entonces, cuando ya yo lo pude entender, porque en la academia nunca lo vi, ni en ningún otro espacio, nunca vi esa dimensión política tematizada al menos, ¿verdad? Y ahora la he visto ya de otras fuentes y con otras compañeras, pero en ese momento fue vital. Entonces, para mí fue una clave, un concepto y un tratamiento de los temas angular, porque representa toda esa política. Entonces, la gente que ha venido a talleres desde entonces, desde hace 8 años y así, siempre se llevaba un resumen
de este diálogo. Porque a mí me parecía vital que las personas entendieran que nuestra transformación íntima, personal, más radical, más auténtica, repercute en donde estamos, en nuestras relaciones, en nuestro mundo político. Entonces ese es el tema de hoy. Yo me siento muy emocionada. Aquí donde me ven, mi corazoncito salta porque nunca me imaginé algo así. Y entonces estoy muy agradecida también con las personas del aula virtual que permiten todo esto, porque no estoy sola, estoy aquí por todas las que estamos y por todos quienes estamos. Entonces, pues bienvenida, Alda, con toda nuestra alma, te recibimos y escuchamos tus mensajes que nos traes hoy para sembrar claridad e intenciones en esta luna. Ay, muchísimas gracias. Laura, yo estoy emocionada de estar aquí porque hace tiempos que no estaba muy metida en lo jurídico y me hace bueno salir un poco de esa forma de pensar y trabajar, etcétera. Así es que yo muy agradecida con la invitación. Hoy, como el diálogo ese era de a dos, lo, cambié un poco lo que voy a hablar hoy porque solo va a ser desde un monólogo, ¿verdad? Entonces lo escribí para no irme por la tangente y tener tiempo para hablar y discutir un poco. Entonces voy a leerles un poco lo que escribí hoy en la tarde y después vemos que si queremos discutir, si se me pasé de tiempo, me cortan, porque lo importante es más bien hablar, entonces, solo que ya de algunas ideas, entonces después me dicen cuando ya tengo que parar, porque creo que me salió muy largo. Entonces, Gracias, Alda. Y no te preocupes porque el espacio es autónomo, es nuestro, entonces estamos aquí para escucharte con mucho placer, de veras. pero no quiero solo hablar yo, entonces me cortan, pero lo llamé una espiritualidad feminista y, y se llama, y es así, pues, en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, las feministas nos reuníamos en grupos de apoyo mutuo, o sea que yo soy bien viejita y yo hacía eso, para ayudarnos a adquirir individual y colectivamente una conciencia feminista. Fue así como logramos desarrollar las teorías feministas que hoy nos ayudan a entender tanto mejor nuestra situación en el patriarcado. Buscábamos entender quiénes y cómo éramos las mujeres, pues la dicotomía sexual nos había definido solo en cuanto a que éramos lo opuesto de los hombres, quienes eran los verdaderos humanos. Aprendimos cómo el patriarcado había penetrado hasta nuestros pensamientos y sentires más íntimos. Descubrimos que hasta en nuestra estética, aquello que llamamos bello o arte o sublime, lo que entendemos por espíritu o alma o sagrado, está permeado de valores patriarcales. Que la forma de disfrutar de la sexualidad, de la comida, de la música o de lo lúdico también estaba definida por los parámetros del patriarcado. Fue en esos grupos que descubrimos que lo personal es político y nos dimos cuenta de que debíamos tener estrategias en todas las áreas del quehacer humano si queríamos realmente acabar con el patriarcado. Hablando desde nosotras sobre cualquier tema, nos dimos cuenta de que a pesar de ser diversas, todas teníamos experiencias de invisibilización, discriminación, exclusión y opresión en mayor o menor grado, y que esto solo se podía explicar gracias a la existencia de un sistema que nos mantenía oprimidas a todas. Dialogando entre nosotras, nos dimos cuenta de que una experiencia personal de discriminación respondía a un sistema político de opresión de todas las mujeres. Saber que lo personal es político nos ayudó a ampliar el análisis sobre el poder, aquellos espacios en donde tradicionalmente no se hacía este tipo de reflexiones, lo cual nos llevó a incluir otros espacios donde hacer nuestro activismo. Por ejemplo, nos ayudó a entender que la violencia en la pareja contra las mujeres es tan política como la tortura y tiene la misma función. Entendimos que si lo personal es político, la empatía, la compasión, los valores orientados hacia el cuidado de las personas, los otros seres vivientes y el planeta mismo deben ser valorados y afirmados no solo en el espacio privado, sino también en la forma en que se hace política, se entiende la democracia y se trabaja en los movimientos sociales. La idea de lo personal es político
Nos permitió comprender que la opresión de las mujeres iba mucho más allá de estar excluidas de los espacios de decisión política o de tener acceso a las oportunidades que ofrecía el mercado. Nos impedía percibir hasta nuestros deseos más íntimos, nuestros gustos y nuestros sentimientos. Nos impedía darnos cuenta de que nuestros estilos de vida respondían a la imposición de valores patriarcales y no a nuestras necesidades y deseos. Al decir lo personal es político, las feministas planteábamos que la transformación personal es un acto revolucionario de rebeldía política contra la opresión patriarcal, porque entendimos que la desvalorización de las mujeres era política y no natural, como se argumentaba en aquellos tiempos. La invisibilización nos había desdibujado y por ende teníamos que reconstruirnos nosotras mismas como humanas, dándoles valor a nuestras actividades y aportes. Comprendimos que en esa nueva valoración estaba la transformación de nuestras sociedades. Hoy la tarea de transformarnos y transformar nuestras sociedades se ha hecho más urgente frente a esta pandemia, la corrupción generalizada de nuestros gobernantes y la crisis climática que estamos viviendo. Tenemos que recrearnos, redefinirnos y reafirmarnos como seres sentipensantes, autónomamente interdependientes y finitamente eternos. Seres capaces de pensar y actuar amorosamente, pero también sentir y actuar con furia ante la injusticia y las amenazas a la vida en nuestro bello planeta. Seres capaces de movilizar energías tanto en rituales y celebraciones como en el activismo y en las protestas. Esto, creo yo, es espiritualidad feminista. Pero nuestras sociedades centradas en el Dios mercado nos ha convertido en personas que nos sentimos tan alienadas, fragmentadas y aisladas de nuestro ser interior que buscamos en la acumulación de objetos, conocimientos y poder llenar el vacío que sentimos. Por eso pienso que lo espiritual es tan político en esta era. Lo espiritual es transgresor a los mandatos del mercado porque tiene que ver con la plenitud interior, con el diálogo que establezcamos con nosotras mismas. Lo espiritual tiene que ver con, lo espiritual tiene que ver con quiénes somos realmente. Por eso mi sugerencia para los movimientos feministas es buscar una espiritualidad feminista desarrollando una ultraconciencia feminista. Una ultraconciencia feminista nos permitiría ver no únicamente el sexismo en las estructuras sociales, pero también la manera en que el sexismo opera en nosotras mismas y se encuentra relacionado con todas las otras formas de opresión. Nos permitiría ver las energías fluyendo hacia adentro y fuera de las opresiones, de manera que no reproduzcamos esas energías en nuestras soluciones. Cuando hablo de que necesitamos una espiritualidad feminista, no estoy proponiendo la creación de autoridades religiosas femeninas, ni estoy diciendo que rezar a una diosa en vez de a un dios son actos políticos per se. Quien quiera hacerlo está en su derecho, pero esa no es la espiritualidad de la que hablo cuando digo que la espiritualidad es política. La espiritualidad política es la que nos permite recrearnos como seres interdependientes e infinitos, capaces de enfrentar cualquier imposición de afuera con una valentía creativa. Tenemos que ser osadas e imaginativas para poder diferenciar entre nuestro condicionamiento y nuestros deseos propios. Necesitamos caminar en tierras solitarias y desconocidas, quitarnos miles de años de adoctrinamiento para reconocernos en nuestros temores. Necesitamos aprender a vernos en el espejo de la otra para responsabilizarnos por ellas y por nosotras. Necesitamos encontrar ese estado de ultraconciencia que nos permita tanto amar con la razón como entender con el corazón, para deshacer las falsas dicotomías en que nos ha dividido la ideología patriarcal. Con esta conciencia nueva podremos sentir y pensar el mundo de maneras nuevas, lo que nos llevará a imaginar, soñar y crear otras actitudes hacia todo lo que nos rodea. Esto a su vez nos irá construyendo otros estilos de vida menos consumistas, más sororales, estilos de vida respetuosos y amorosos con los otros seres que habitan este planeta. Nos permitirá encontrar formas de ser en nuestros cuerpos en lugar de tratarlos como un objeto en el que habitamos.
Para recuperar y recrear una espiritualidad feminista, tenemos que mirar hacia el nacimiento del patriarcado. Sabemos que en la prehistoria, es decir, en los tiempos prepatriarcales, nuestras ancestras honraban a una diosa madre generosa y dadora de vida. Entender cómo hicieron los primeros patriarcas para reemplazarla por un Dios Padre celestial, castigador y violento, nos puede dar pistas sobre qué valores debemos recuperar y recrear. No estoy sugiriendo recrear una diosa madre a quien adorar como un dios, sino recuperar nuestro amor y respeto por lo que ha sido nombrado como femenino, como el cuidar, el nutrir, el dar, etc. Se sabe que una de las estrategias del patriarcado fue arrancarles a los cuerpos femeninos capaces de dar vida su sentido trascendente y espiritual. Así, el cuerpo se vio y se entendió como desprovisto de toda sacralidad, mientras que el alma se consideró depositaria de lo divino, espiritual y superior. Las religiones o espiritualidades prepatriarcales que tenían diosas entre sus divinidades no hacían esta distinción. Para ellas el cuerpo era sagrado porque era uno con el espíritu y por ende los cuerpos femeninos capaces de dar vida a otros seres humanos eran considerados divinos. Y como el cuerpo era sagrado, el placer también lo era. Pero las religiones patriarcales nos quitaron no solo la capacidad de trascendencia, sino la de sentir placer sin culpa. De nuevo, necesitamos de lo espiritual para crear un movimiento feminista que ofrezca placer a las mujeres, placer en el sexo, en el cuerpo, en la mente y en el alma, pero también en el trabajo y en el activismo. Necesitamos un movimiento placentero y eficiente que baile, ría y goce, creando coreografías contra el patriarcado capitalista y que al mismo tiempo sienta furia contra la injusticia y la explotación de las mujeres y el planeta. La espiritualidad feminista no niega el placer, más bien nos ilumina sobre las múltiples maneras de disfrutar cada segundo de la conciencia, del trabajo, del activismo, de nuestro poder y especialmente de nuestros cuerpos. La espiritualidad feminista también nos enseña que el placer no se puede acumular, ni repetir, ni vender, ni poseer, y que por lo tanto, como no es una mercancía, no le interesa el capitalismo. Por eso, sentir placer, amar el placer, bien podría ser nuestra mayor rebeldía contra el orden económico neoliberal. ¿Por qué? Porque una cultura basada en la economía del mercado, tal como la que ha globalizado, nos ha impuesto, la globalización nos ha impuesto, requiere de personas que compren y compren. Si una persona está plena y satisfecha con lo que tiene y con lo que es, compra menos. Por lo tanto, es lógico asumir que una economía de mercado necesita personas que sean infelices con lo que son y lo que tienen. La estrategia del patriarcado capitalista es hacernos sentir infelices, sin valor, sucias, enfermas, ignorantes y dependientes, de manera que podamos comprar cosas que nos hagan sentir limpias, sanas, libres e independientes, aunque sea solo en un momento. Solo hace falta ver los anuncios en la televisión para entender esto que estoy diciendo. Asimismo, lo espiritual es político porque dependiendo de cómo una persona se ve a sí misma y comprende la realidad, es como una persona se comporta. Si nos vemos como víctimas de los hombres, nos comportaremos con venganza. Si nos vemos como superiores, nos comportaremos como los hombres lo han hecho con nosotras. Si creemos que solo somos materia sin espíritu, o si creemos que hay un Dios y que éste está fuera de nosotras, seguramente no podremos sentir plenamente la alegría y el dolor ajeno. Pero si nos vemos como expresiones distintas de una misma energía o divinidad, nos comportaremos con el amor y el respeto que esta conciencia nos da. Y eso sí que es político. Para reconstruir el movimiento feminista, un paso fundamental será utilizar la nueva conciencia feminista de la que he estado hablando para darle contenido a conceptos como el amor, la sororidad y la amistad. Esto implica sentirlos y darles espacio, no solo en nuestras relaciones interpersonales cotidianas, sino también en nuestro activismo. Por ejemplo, en nuestras acciones públicas necesitamos continuar denunciando la discriminación y la violencia que como mujeres enfrentamos cotidianamente, pero necesitamos también celebrar nuestras vidas,
nuestras amistades, nuestra historia, con festivales de arte, con carteles, conciertos, poemas y teatro. Necesitamos visualizar una vida sin discriminación y sin violencia. Necesitamos crear utopías feministas que describan con lujo de detalle cómo sería una sociedad sin sexismo. Y definitivamente necesitamos además reírnos de nuestras propias faltas y aprender de ellas. El contacto con nuestra espiritualidad nos puede ayudar además a tener relaciones armoniosas con toda la gente sin perdernos a nosotras mismas, lo cual es importantísimo en la construcción efectiva de un movimiento feminista compuesto por mujeres comprensivas, compasivas, leales y respetuosas de las distintas capacidades que cada una de nosotras maneja. El patriarcado globalizado nos está imponiendo una sola cultura en todo el mundo, la estadounidense, que es la que vemos en televisión, comemos en los centros comerciales y con la que nos vestimos y aprendemos en la escuela. Con una nueva ultraconciencia necesitamos crear una contracultura feminista. Debemos perder el miedo a que nos tilden de autorreferenciadas, de idealistas ineficientes o de anticuadas, mujeristas, hembristas o lesbianas. Una espiritualidad feminista nos permitiría ser transgresoras sin convertirnos en desobedientes útiles al sistema. Crear esta contracultura feminista no significa imitar la cultura misógina que nos ha impuesto el patriarcado globalizado. Concebir una cultura no significa darle vuelta a la moneda o hacer lo contrario de lo que nos han enseñado. Implica la creación de arte, tecnologías, ciencias, lenguajes, símbolos y mitos desde nuestro verdadero ser interior, en conexión con todos los otros seres. Requiere levantar los velos que obstruyen nuestra visión clara de nosotras mismas, velos de romanticismo, de tragedia griega, mitos patriarcales y culpa ancestral, velos que prohíben el placer y que no nos permiten sentir, oler, tocar, ver, escuchar o incluso soñar sobre otro mundo sin sesgos patriarcales. De nuevo, para poder alcanzar esto, necesitamos una espiritualidad que nos permita vernos a nosotras mismas como lo que somos, sin miedo, sin excusas y sobre todo sin preconceptos patriarcales. Crear esta contracultura no será fácil, por lo que necesitamos trabajar en grupos de concientización para poder ver, entender, sentir colectivamente las partes vulnerables del patriarcado capitalista y qué aspectos de él hemos interiorizado. Pero tenemos también que trabajar individualmente, con estrategias que nos permitan conocernos y crecer reconociéndonos como plenamente humanas. De nuevo, la espiritualidad feminista nos puede ayudar a ver, sentir, entender nuestra humanidad en nuestro cuerpo, que también es nuestra mente y también nuestras emociones y sentimientos. Que nosotras no es que tenemos cuerpo, sino que somos cuerpo, somos mente y somos sentimientos. Tenemos que aprender a sentir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros sentimientos como nuestra vida y amarnos y protegernos en ellos. Tenemos que aprender a respetar nuestra furia cuando nos quieren confundir diciéndonos que la violencia erótica es placer o que somos libres para vender o alquilar nuestros cuerpos o que la belleza es siempre delgada y joven y que la libertad es más importante que la igualdad. Y todas estas cosas no solo tendríamos que entenderlas con nuestras mentes, tendríamos que sentirlas en nuestros cuerpos de mujer con milenios de experiencia de discriminación. Decodificar nuestros sentimientos o incluso sentirlos requiere de mucha valentía, pero el reto no es únicamente lograr ponernos en contacto con nuestros cuerpos convirtiéndonos en ellos en vez de simplemente habitarlos. También lo es poder crear un ambiente que haga posible esa conversión y que valide nuestras respuestas. Los sentimientos individuales de enojo o indignación por lo que ha sido considerado natural o ordenado por Dios durante siglos requieren de una legitimidad cultural y esto solo puede suceder si creamos esta cultura que validará nuestros sentimientos y nuestra furia. Necesitamos un espacio al exterior y al interior de nosotras mismas, donde tener debates amigables, donde nuestras diferentes opiniones podían ser minimizadas. Quizás al aprender a pensar con el corazón conectado a la mente, cuerpo, logremos detener la competencia por la verdad.
Necesitamos un movimiento feminista que ponga la reproducción humana como el tema central de todas las luchas por la justicia. En otras palabras, frente a un patriarcado cuyo éxito se sustenta en el desprecio por la vida misma, frente a una globalización del patriarcado que tan fácilmente pasó de sobrevalorar la producción de bienes tangibles a supervalorar los bienes intangibles, necesitamos un movimiento feminista que valore todo lo asociado con la labor de reproducción de la vida y que exija una economía centrada en la producción solo de aquellos bienes materiales necesarios para nuestro bienestar y que puedan ser producidos sin destruir al planeta. Necesitamos un movimiento que parta de la creencia de que el patriarcado es odioso, no solo porque se basa en la dominación masculina, sino también porque promueve la dominación y el control como fines en sí mismo. Tenemos que ser un movimiento que se oponga a todas las formas de dominación y que luche por crear economías y estructuras políticas basadas en el principio de igualdad sustantiva. Y de nuevo, la espiritualidad feminista nos puede ayudar a entender que nuestra enorme diversidad es precisamente lo que nos brinda la posibilidad de ser un movimiento contra todas las discriminaciones. Estoy convencida que una estrategia poderosísima contra el patriarcado globalizado sería que supiéramos cómo llenar ese vacío interior que sentimos tantas personas. Deberíamos cuestionarnos cómo es que las iglesias evangélicas, así como partidos religiosos y conservadores, están atrayendo a tantas mujeres. No propongo que les imitemos para venderles más mentiras como lo hacen ellos, o para crear otra religión impositiva como tantas otras, sino para entender qué es lo que ellos les ofrecen. Podría ser que su éxito se deba a que fabrican la ilusión de llenar ese vacío interior que nos deja la bolsa de valores. Por eso necesitamos no solo un movimiento que haga proselitismo y que esté dispuesto a promover las ideas y prácticas feministas de múltiples y de nuevas maneras. Necesitamos un movimiento feminista que sea capaz de llenar ese vacío que sienten las grandes mayorías de mujeres. Una estrategia del patriarcado desde sus inicios ha sido fragmentarnos y al promover la división entre nosotras, capitalizando nuestra diversidad. Para contrarrestar esto, necesitamos un movimiento feminista que no caiga en la trampa patriarcal de la diversidad como identidad política. Así como las mujeres no somos un grupo homogéneo, tampoco lo son las negras, las lesbianas, las indígenas, las jóvenes. Dentro del grupo de las negras, por ejemplo, hay ricas y hay pobres, hay lesbianas, hay bisexuales y hay heterosexuales. Del mismo modo, en el grupo de las lesbianas hay chinas y hay indígenas, hay jóvenes y viejas del norte y del sur, lesbianas marginadas y lesbianas con privilegios. Las identidades son infinitas y si nos centramos en ellas no podremos vencer al patriarcado, que es la raíz de nuestras particulares opresiones. En vez de centrarnos en nuestras identidades múltiples, tenemos que luchar contra la dominación, los privilegios y el control como valores que nos deshumanizan a todas y a todos. Debemos celebrar nuestra diversidad, pero debemos hacerlo con el hilo conductor de la lucha feminista para tener siempre presente que lo que nos une es la lucha contra el patriarcado en su encarnación capitalista, racista, homofóbico, etc. Y si los valores más constantes en las distintas fases del patriarcado ha sido la misoginia, la dominación y el control de todas las mujeres, tenemos que luchar contra estos desvalores tanto fuera como dentro de todas nosotras. Es importante que también reconozcamos que el racismo, la homofobia y la intolerancia viven en todas nosotras, por más discriminadas que estemos. Por esto creo que en vez de acusarnos mutuamente de racistas, homofóbicas, clasistas, binarias, etcétera, necesitamos hacer un esfuerzo tanto individual como colectivo por eliminarlos. ¿Y cómo logramos esto? Reconociendo que todas vivimos bajo un sistema que deshumaniza a algunas más que a otras y que por lo tanto tenemos que aprender a soltar privilegios que pueden estar excluyendo a algunas, pero también tenemos que aprender que todas somos discriminadas, que por ende juntas podríamos ser más fuertes, es más, seríamos invencibles. Nuestro movimiento o movimientos feministas están compuestos por mujeres que no solo somos distintas en las condiciones físicas o sociales, sino distintas en las formas como hemos interiorizado el patriarcado y también en las maneras como hemos sobrevivido en él. Por eso tenemos que aprender a vivir y trabajar con esas diferencias.
Y de nuevo, una espiritualidad feminista nos ayuda a ver, entender, sentir que tenemos que cambiar nuestras actitudes y comportamientos tanto en lo íntimo de nuestro ser como en la esfera privada o en la pública. Tenemos que recordar que nuestro movimiento tiene como objetivo la transformación de un sistema que no solo existe en la esfera pública, sino, y tal vez es donde está más fuerte, en nuestra relación con nosotras mismas. Para tener éxito en nuestro objetivo, necesitamos sentir amor y respeto por las otras, pero empezando por sentirlo en nosotras mismas. Necesitamos la capacidad de ponernos en el lugar de la otra, de entendernos las unas a las otras, de llegar a acuerdos o de discrepar sanamente, sin ensañarnos con la otra. Y esto solo lo podemos hacer si nuestra relación con nosotras mismas, con nuestro ser interior, es amorosa, respetuosa y honesta. De nuevo, para ello, necesitamos el camino de la espiritualidad. Necesitamos un movimiento compuesto por feministas dispuestas a enfrentar valientemente sus errores, sus prejuicios y sus pavadas, para dejar de lado las acusaciones mutuas. Necesitamos exilar la misoginia que vive en cada una de nosotras, y para lograrlo tenemos que poder verla, entenderla, sentirla y sacarla de nuestras vidas. El camino de la espiritualidad feminista nos puede ayudar en esto, pues nos enseña a enfrentarnos hasta con nuestro lado oscuro. Si realmente queremos tener éxito construyendo otro mundo posible, tenemos que incluir en él nuestros sueños de un mundo sin discriminaciones, un mundo que valore el cuidado de las personas, otros seres y al planeta, y por ende un mundo que valore lo que no se puede comprar ni vender en el mercado. Un mundo donde la espiritualidad brote del reconocimiento de que todo está conectado y que cada elemento influye y es influido de los otros. Para ello, necesitamos un movimiento feminista fuerte en el reconocimiento de sus debilidades, unido en el respeto por su diversidad, feliz con la conciencia del dolor y amoroso porque tiene raciocinio. ¿Será esto posible? Aquí terminé. Ya. Vamos a parar esto. Muchas gracias, Alda. Qué hermosa exposición, qué amplia, qué profunda. Yo tengo algunas reflexiones, pero quisiera con Nati pasar a ver si por parte de las personas que nos acompañan nos quieren compartir sus sentimientos, lo que piensan, sus reflexiones, preguntas también. Son muy bienvenidas. Bueno, ahorita no tenemos ninguna pregunta. Estamos aquí atentas. Cualquiera que quiera hacer alguna consulta o puede levantar la mano o también escribirnos al chat. No sé si Bueno, quieres yo creo que empezar. que no sería solo pregunta o consulta, también pueden hacer un comentario, decir que no entendieron tal cosa o que no están de acuerdo con otras cosas o que faltó algo muy importante o enriquecer lo que dije, me parece que puede hacerse mucho, mucho. Dialogar. Sí. Hola, ¿Ya? buenas noches. Hola. Gilma. Sí, gracias. Bueno, en principio agradecerles por el espacio. Realmente me siento emocionada con la exposición que ha realizado la compañera. Por primera vez estoy participando en este espacio y realmente me conmueve, ¿verdad? Porque jamás lo había pensado de esa manera, que lo personal, que lo espiritual es político. Entonces, creo que ese principio es fundamental para cualquier proceso de transformación, ¿verdad? Iniciar, bueno, si lo vemos desde el punto de vista religioso también, o sea, si queremos transformar el mundo, tenemos que iniciar por transformarnos nosotras. Y a partir de eso, creo que iniciamos un camino, ¿verdad? Un camino que puede dar enormes resultados en ese proceso de transformación que necesitamos las mujeres y el mundo, ¿verdad? En general. Así es que gracias, realmente es una reflexión muy profunda que ha llenado mi espiritualidad. Muchas gracias, Gilma. Seguimos con Yassi.
que nos pidió la palabra también. Adelante, Yassi, gracias. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, a mí me movió todo. Siento que, bueno, sí pediría si es posible después tener, como lo escribiste, si se puede tener el texto, porque por un lado a mí me estaba moviendo muchas cosas y por otro yo decía, uy, qué rico poder compartir esto con otros grupos de mujeres que conozco. Y wow, es que está como todo condensado, en verdad, como muchos detalles que pueden trabajarse, que podemos trabajar colectivamente, individualmente. Y a mí, sí, muchas cosas me movieron, pero el tema de cómo nos ha impedido el acceder a nuestros gustos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, ¿verdad? Qué difícil el escucharnos, el sentirnos cuando hemos tenido, bueno, hemos sido socializadas y socializados también en una cultura patriarcal, machista, ¿verdad? Capitalista, y cómo empezar a identificar ese soy yo, esa soy yo, ¿verdad? El poder estar atenta, ¿verdad? A lo que me hace vibrar, a lo que me gusta y lo que no es más bien un estímulo externo por la publicidad, que es tan frecuente, ¿verdad? Eh, para mí es un ejercicio que casi que hay que planteárselo todos los días, ¿verdad? Es escucharse, sentirse, y no es tan fácil. Pero bueno, ahí estamos, sí. Y más cuando también, en mi caso, ¿verdad? Que fui socializada mucho desde espacios para apoyar a las otras personas, ¿verdad? Por causas justas, pero causas justas hacia afuera. Entonces es más estar muy a la escucha, digamos, eso está bien, es muy bueno, muy la escucha para afuera, pero también esa escucha hacia adentro a veces nos falta, ¿verdad? Y también una pregunta que me llamó mucho la atención es la de qué vacíos han llenado otras iglesias, ¿verdad? Otros espacios que se han querido plantear como espacios espirituales. A mí, yo no creo tener la respuesta, digamos, pero algunos elementos que creo que pueden aportar es la seguridad, ¿verdad? Como una seguridad, un marco estructurado, un orden, cierto tipo de acuerpamiento también, de contención, ¿verdad? A mí me pasó en algún momento en un grupo de WhatsApp de economía social solidaria que no se había hablado mucho sobre el concepto todavía. Y la gente hablaba sobre sus iglesias y yo decía, claro, puede ser que hasta lo estén viendo como parte de la economía social solidaria porque es quienes les llevan donaciones a las señoras, ¿verdad? Que están con algunas necesidades. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo nos falta construir comunidad, construir lazos, ¿verdad? De solidaridad, de reciprocidad, de amor, ¿verdad? Sin que estén condicionados en relación a una estructura de poder, ¿verdad? Que siento que en parte suele pasar con las iglesias, ¿verdad? Pero bueno, eso es nada más como una pequeña intuición, digamos, a partir de la vivencia que he tenido en relación a eso. Y yo decía, bueno, qué gran reto justamente de empezar a construir esa comunidad, ¿verdad? Ese sentirse acuerpada, escuchada, apoyada y también poder aportar lo mismo hacia otros y otras, ¿verdad? Que eso también es muy rico, muy satisfactorio, nos llena mucho, sin tener que eso estar acompañado de miedo, de relaciones de poder, de limitaciones de su propio ser, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Abrazos desde acá. Puedo hacer un comentario nada más para que Claro. que me parece tan importante eso que dijiste, porque es algo que yo he hablado mucho con Ana Elena Obando, que sobre lo que hacen las iglesias evangélicas, ¿verdad? Que te podemos aprender, porque es ese que decís vos, la comunidad, sentirse parte de algo y el apoyo que tienen, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que aprender de eso, ¿verdad? Y creo que, por ejemplo, los grupos
que teníamos al puro principio del feminismo en los 60 era muy así. O sea, porque uno estaba como muy sola y entonces de repente encontrás que hay otras mujeres que están pensando igual, que te apoyan cuando te expulsan de la universidad y cosas así. Así es que pero me gusta mucho que lo vieras y me atrae como la comunidad, porque creo que eso es algo que tenemos que tal vez debería de desarrollar un poco más, o podríamos desarrollarlo en otro espacio, digamos, en otra reflexión sobre lo espiritual es político, es la forma de desarrollar una comunidad feminista, ¿verdad? De apoyo y no tanto de estar criticándonos y juzgándonos, porque hacemos mucho eso, ¿verdad? En el feminismo, todas nos pasamos criticando y que esa no piensa, esa es así, esa es así, entonces eso nos ha hecho mucho daño. Compartir que Hilary nos dice en un comentario que el feminismo va de mujeres que aman a las mujeres y eso es parte de cada una. Es un comentario que nos dejan. Y bueno, yo también tomé algunas palabras ¿verdad? Como de todo lo que nos compartía Alda, yo ahí como que tomé unas palabras, ¿verdad? Que hablamos de vida, de placer, activismo, compasión, sentipensar, rabia, amor, valentía, creatividad. Y algo muy importante que es como la relación con los otros seres que habitan el planeta, ¿verdad? Que yo creo que ahí va un tema también de cuando hablamos de que lo personal es político y va desde eso, ¿verdad? Cómo nos relacionamos con los animales, qué comemos, de dónde viene, ¿verdad? Cómo esos pequeños actos cotidianos también son espirituales, porque es desde dónde nos estamos situando o cómo estamos vivenciando desde nuestro cuerpo su integralidad, ¿verdad? Y me encantó lo de honrar y reconocer el espacio del cuerpo, no solo habitarlo, sino darle también su lugar, ¿verdad? Y viendo el cuerpo como una integralidad, no sacándolo como en parte, ese espíritu, ¿verdad? Sino verlo como ese todo. Entonces, sí, muy agradecida. Florencia nos pide la palabra, entonces, Flo, te doy ahí el pase. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y yo quería compartir una pequeña reflexión en torno a una palabra que de hecho ahora mencionó Nati, que es la rabia. Justamente, ¿verdad? En esta búsqueda de espiritualidades y de nuevas formas de comunicarnos, no desde la violencia. Justo hoy estuve viendo una charla sobre la comunicación no violenta, ¿verdad? Entonces, como que está esta idea de que quien se enoja pierde, por así decirlo, pero por otro lado, como mujeres, ¿verdad? También existe una rabia que es digna, ¿verdad? Porque pues somos receptoras de muchas clases de violencia y a veces me encuentro como reprimiéndome a mí misma esta rabia, ¿verdad? Como pensando que no, ese no es el camino y que, ¿verdad? Que la armonía y demás y no quebrantar la armonía, pero por otro lado está bien, ¿no? Explotar y dejar salir esa rabia y eso no nos hace menos espirituales o menos equilibradas o menos balanceadas, pero yo personalmente eso es como un conflicto interno que tengo, ¿verdad? Como que me cuesta mucho dejar salir esa rabia. Yo creo que también sí es un asunto patriarcal, ¿verdad? De que calladita más bonita, pero a veces se puede como confundir o entremezclar con esta cuestión de no perpetuar la violencia, ¿verdad? Entonces es como una reflexión, una pregunta y me gustaría como escuchar qué piensan las demás personas sobre este tema. Muchas gracias, Flo. Muy, muy, muy valioso eso de hablarlo. Tenemos también la palabra de Ana Elena, ¿verdad? Bueno, no veo a Nati, pero si no me equivoco es la persona que sigue. Bienvenida. Hola, ya yo tengo la palabra, Ana Elena. Sí. Muchas gracias, Laura. Bueno, primero que todo, decir que me encantó el texto de Alda. Simplemente escucharlo ya le da un placer espiritual, diría yo. Y eso que apuntaba la compañera anterior es importante, ¿verdad? Cómo, por un lado, cómo vivir la rabia sin culpa,
cómo vivir el enojo sin culpa, cómo transformar también la rabia contra el patriarcado y ver hacia dónde dirigimos esa rabia, cómo convertimos esa rabia también en placer. Ese es otro punto que podríamos explorar. Y ahora que Alda también mencionaba lo que hemos hablado y el mayor peligro que yo veo para las sociedades, para las democracias y para toda la vida de las mujeres, que son el movimiento fundamentalista, neointegrista, evangélico, cómo ellos le han dado un sentido de pertenencia a hombres y a mujeres, un sentido de comunidad, le ha dado un sentido también de solidaridad, porque muchas personas que van a esas iglesias cuando tienen algún problema sienten el apoyo y le da un sentido de identidad. Y cómo nosotros a través del feminismo podríamos dar también ese sentido de comunidad, de identidad, de apoyo, y con algo importante que no tienen ese tipo de iglesias, que es que culpabilizan y controlan el cuerpo de las mujeres, porque siempre están como penalizando el placer, penalizando el cuerpo, ¿verdad? En el tipo de iglesias evangélicas las mujeres son llamadas siervas, o sea, siempre subordinadas a esa condición de esclavas casi, porque de ahí quieren restituir el orden patriarcal, ¿verdad? Y como tantas mujeres caen en esa trampa de volver otra vez a esa restitución de un orden patriarcal tradicional. Yo creo que hay que seguir pensando con base en este texto tan maravilloso que Alda nos compartió, todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotras para ir creando ese tipo de comunidad más espiritual donde podamos expresarnos y ser como somos? Ese tipo de comunidad también donde nos permitamos los placeres, los diferentes placeres que tenemos todas las mujeres, desde salir al jardín hasta recoger unas flores silvestres, hasta todas las diferentes clases de sensualidad y sexualidad que podemos tener, desde disfrutar con nuestras animalitas, en fin. Es muy variado, pero yo creo que más que centrarnos, me gusta eso que dice Alda siempre, ¿verdad? No concentrarnos en la política de identidades y en las diferencias, sino concentrarnos en nuestras comunalidades. Y esa comunalidad viene también de la experiencia de esta conciencia que somos, ¿verdad? De esta conciencia personificada en estos cuerpos. Y por ahí, a través de ahí, pasa el placer, ¿verdad? Entonces, agradecerle a Alda siempre por sus enseñanzas, por su sabiduría y a todas, ¿verdad? Que yo creo que este es una buena excusa, un buen inicio para en el año 21 repensar cómo es que nosotras, además de toda la acción, digamos, política que hacemos para contrarrestar el movimiento evangélico, porque ahora vienen con el preelectoral, ¿verdad? El periodo preelectoral, vamos a sentir, ellos están utilizando obviamente el aborto, instrumentalizando el aborto como tema. ¿Cómo podemos nosotras ir creando paralelamente eso que hacíamos las feministas antes, pero en los territorios, ¿verdad? Un proceso que empiece de que las mujeres conversemos, esas reuniones entre nosotras, reuniones para hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos, qué nos enoja, qué nos agrada, qué nos da placer. Algo así por ahí. Muchas gracias a todas y a Alda un abrazo muy grande y feliz cumpleaños nuevamente porque cumplió años el martes, ¿verdad? 73 años de sabiduría y eso es muy importante. Nosotros siempre tenemos que tener ese respeto por, digamos, las sabias que han ido adelante de nosotras y que han ido abriendo camino y que nos siguen brindando, ¿verdad? Esa sabiduría. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Elena. Feliz vida. Honramos tu vida, Alda. Gracias por venir a hacer tanto camino para todas las mujeres en este país y en el mundo. Comentarles que Mélida nos dice que una excelente presentación, que es un abordaje muy apegado a la realidad de las mujeres, porque esa espiritualidad siempre está presente, pero nunca hablamos de ello. Y desde Casa La Col también nos dicen que muchas gracias, que puede reflexionar la espiritualidad y la política no como algo abstracto, sino como que se materializa en nuestro sentir y que hacer de lo más cotidiano. Y Lau ahora nos pide la palabra.
Sí, muchas gracias. Es que siento que ya no me aguanto, pero si otra persona levantó la mano primero, por favor también, nada más que no la he visto. Bueno, yo quería reflexionar muchas cosas porque definitivamente nos atraviesan estos temas porque hemos venido caminando, viendo cómo nos pueden transformar para convertirnos en más próximas a lo que verdaderamente somos. Un pilar fundamental con el tema del placer, la espiritualidad y la economía, esa relación que existe entre ambas, que nos parecieran tan inconexas, ¿verdad? Nos parecieran tan distantes, pero que en realidad están profundamente entrelazadas y es parte de nuestras reflexiones. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es una dimensión del ser. Entonces, la negación de la espiritualidad y especialmente la negación de la vivencia de la espiritualidad desde las mujeres nos ha traído pues un vacío, como ahora veníamos hablando con Alda, ¿verdad? Que nos hace ver este vacío que existe porque la espiritualidad de las mujeres fue censurada sistemáticamente en el patriarcado. Y una de las claves para vivir la espiritualidad desde las mujeres es el placer. Y lo vemos a través de las diosas, que lo que en realidad representan también son esas construcciones del femenino y del femenino en los cuerpos de las mujeres. En el caso de las sacerdotisas, por ejemplo, ¿verdad? Que es una palabra que nos parece que no existe. Y es porque fueron eliminadas sus cultos, sus tradiciones y su posibilidad de existencia como autoridad encarnada en cuerpo de mujer. Es decir, la mujer que conoce, la mujer que sabe, la mujer que guía, la mujer que está conectada con el espíritu. Y todas estas teologías masculinas los perritos otra vez, lo que hacen es precisamente fundamentarse este monoteísmo en la negación de muchos de los valores de la espiritualidad para con el femenino. Uno de ellos el placer, es decir, ahora se instaura el sufrimiento como una vía espiritual, en lugar del camino del placer como vivencia espiritual, como antiguamente en las sociedades patriarcales se vivía la experiencia de la espiritualidad. Entonces, ahora que hablamos también de las mujeres en las iglesias, pues bueno, no hace falta mucho investigar para darnos cuenta de que las mujeres son las que mantienen la mayoría de las iglesias y que las mujeres tienen una forma de devoción y de vinculación con lo espiritual muy particular. Las mujeres desarrollan de forma distinta y viven de forma distinta muchos contenidos de la espiritualidad, pero en el marco de una sociedad que niega cuál es la vía real, auténtica de lo que queremos vivir por espiritualidad, basada en el gozo, basada en la alegría, basada en la vida, basada en dar a luz, basada en los partos, basada en los amamantamientos, de todo eso que no se tematiza, porque es como si no fuera importante. Pero todo eso también se relaciona con la economía, porque la economía es esa administración de la casa, esa administración que con los fundamentos clásicos se niega la participación de las mujeres como seres económicos y por ende también se niega todo el ámbito de lo reproductivo como carente de valor. Uno de los temas que nos trajo hoy Alda es el valor. Entonces aprendimos con el capitalismo que el valor es lo monetario, es lo productivo y no lo que reproduce la vida. Esto ha calado, como bien nos dice, ha calado en las formas más íntimas de nuestro reconocimiento del valor. ¿Pero cuánto vale algo? Pues lo ponemos en números. Y para finalizar, aunque me encantaría no finalizar porque son temas que como les digo, nos atraviesan, nos permiten transformarnos, reconocernos, seguir dialogando, vernos en esa comunidad y no de forma aislada, ¿verdad? Cuando hablamos de estos temas, nos vemos en el espejo de lo común. La economía también tiene una forma teológica oculta, nos dice Hinckelammer. Es decir, la economía opera con esa mano invisible que nos dicen, ¿verdad?, que todo lo puede, que se autorregula y tiene una serie de preceptos que si las vemos bien tienen una raíz teológica, o sea, hay un comportamiento en relación con la economía que nos hace comulgar con ella, aunque no sepamos qué deidad o qué mito estamos
avalando, estamos creando, estamos continuamente perpetuando. Entonces, esa negación de lo reproductivo, de las mujeres como administradoras de la economía, del valor, de la espiritualidad con formas distintas de hacerlo, y que vamos a cerrar con esa pregunta. Bueno, voy a cerrar yo porque quien quiera seguir compartiendo. El tema de buscar nuestro verdadero placer, porque tenemos también allí una serie de velos de lo que creemos que debemos desear, de lo que creemos que es placer, de lo que creemos que es. Pero reconocer qué es lo que verdaderamente nos da placer es una tarea espiritual, y personal y fundamental para poder dar hacia afuera ese placer propio, poder darlo hacia afuera. Y bueno, en respeto y amor propio, poder compartir eso con las otras compas. Esto también me parece muy importante porque esa competencia por la verdad, como nos dice Alda, nos ha destruido tanto, o esa defensa de la identidad también que nos individualiza y no nos permite entendernos en un mismo destino común, que es el cambiar o no las posibilidades de enfrentarnos a esas formas de dominación. Entonces, desde un camino espiritual, poder ver a la otra, honrar a la otra, entender a la otra, abrirnos a su diferencia, nos permite dialogar desde otros lugares con valores. Entonces yo lo veo mucho ahorita en nuestros espacios, cómo se busca eso, no disputar una verdad, porque ya no nos importa la verdad. Lo que nos importa es cuál es tu interpretación y cómo eso suma para crear un tejido. Entonces, pues bueno, dejo ahí también un poquito profundizar en esas reflexiones y espero haya más para seguir dialogando posterior también a lo que nos siembras hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, les comparto algunos otros mensajitos del chat. Dice Yasmín que creo que es un proceso de construcción muy doloroso. Dentro de todo lo que me ha tocado de construir, es de lo más difícil, y eso se debe dar señal de por qué la lucha feminista ha sido de las más largas históricamente. Realmente cuesta, y como ya decían, no es solo abrirse a otras deidades o espiritualidades, sino hacer ese salto de una cosmovisión de mundo. Y Concepción nos dice: cuando las mujeres decidimos transitar a la espiritualidad desde el autorreconocimiento, empezamos por cuidar de nosotras y no solo de los otros. Y bueno, yo quiero hacer también ahí un aporte importante, y es que como escuchando todo lo que nos decía Alda, y también porque me ha interesado mucho estudiar el tema de la espiritualidad y cómo nace en la segunda ola del feminismo y demás, nos encontramos como, a pesar de todo el cambio histórico y contextual que se ha dado, ¿verdad?, en el mundo desde los 60 ahora, hay mucho de lo que las mujeres feministas construyeron en esa segunda ola que ahorita también lo estamos como trayendo a la realidad, ¿verdad? Y es como todo el tema del ecofeminismo, de esta relación con la naturaleza, ¿verdad? Del consumo responsable, de otras economías, pero también tiene que ver con los espacios, digamos, de encuentro de mujeres, como son los círculos de mujeres, ¿verdad? Que si bien tal vez falta que este tipo de estrategias lleguen a la territorialidad o a las mujeres más rurales o en comunidades, creo que sí hay ahora una apertura mayor a que, o hay esta necesidad de las mujeres de reunirnos y conversar también en espacios que también conlleven un ritual, ¿verdad? De honrar nuestros ciclos menstruales, de conectar también con nuestra reproducción, ¿verdad? Entonces, creo que es importante también como ver eso, y sería interesante investigarlo, como por qué, ¿verdad? 60 años después, todos estos valores vuelven, o por qué, ¿verdad? Se está retomando todo eso que tal vez durante mucho tiempo también en algunas olas del feminismo no estuvo tan presente, y ahorita hay como una necesidad de nuevo de conectar con esto, ¿verdad? Con el autocuido, con el cuidado colectivo, con los espacios de ritual entre nosotras y para nosotros. Entonces esa es como una reflexión también que me nace a mí, también desde mi vivencia, ¿verdad? Como activista feminista, y donde también busco, ¿verdad? Cómo equiparar esto de mi espiritualidad con la rabia, con el enojo,
pero también con lo personal, ¿verdad? Y ir caminando como a paso ahí, ¿verdad? Como viendo cómo me muevo, tratando de llevar esto como un equilibrio y en una armonía. No sé si hay alguna otra persona que quiera comentar, hacer alguna pregunta. Si no hay, yo sí quiero hacer un comentario a lo que acabas de decir, porque yo tengo una teoría Listo. de que es como cualquier ola de movimientos, ¿verdad? Viene como una contra un movimiento que hubo de los 60, 70 y el movimiento feminista posterior empezó a decir, ay, esas eran unas autorreferenciadas, solo se preocupaban por sus propios privilegios y no pensaron en las mujeres pobres, lo cual no era cierto, pero también es porque, y no sé si lo dije bien claramente en este documento, una tiene que estar muy clara y muy fuerte y muy apapachada para poder ayudar a otras. Si una está sintiéndose sola, débil, ¿cómo va a poder cambiar nada? Si está, entonces, esa crítica que nos hacen siempre de que solo pensamos en nosotras mismas es ridícula, porque es como, yo siempre digo, como en el avión, como yo antes vivía montada en un avión, siempre te dicen, si estás con un niño o una niña, póngase primero usted el oxígeno y después se lo pone a la persona dependiente o una persona con discapacidad o eso, porque si ya usted está desmayada, no puede ayudar a nadie. Entonces, la idea de que uno tiene que cuidarse es tan importante para poder cuidar el mundo y cuidar a los otros. Y eso se perdió. Y a mí me hace una felicidad tan grande cuando veo a las jóvenes más enteradas otra vez en eso, como cuestionando y la necesidad de eso. Y volvió y creo que pasa así porque se dan cuenta que no se puede. Simplemente cuando estás mal no puedes ayudar a nadie y va a ser, eso es importante, pero ya me parece que, por ejemplo, esta que se puede llamar una cuarta ola del feminismo, tal vez tiene todos los saberes acumulados, ¿verdad? De los feminismos de las olas anteriores, entonces va a ser mucho más rica y no va a permitir que muchas cosas se tergiversen. Digo yo, por ser optimista, que va a ser más clara porque todo va, ¿verdad? Las olas van aprendiendo tanto de los éxitos como de los fracasos anteriores. Y entonces, y el patriarcado lamentablemente también, ¿verdad? Se ha ido prendiendo y entonces usan nuestros discursos, usan para hacer las cosas que están haciendo en contra, pero nos vamos fortaleciendo y a mí me encanta ver a las jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? La del violador en tu camino a mí me emocionó tanto, ¿verdad? Haciendo arte, ¿verdad? Teatro y esas cosas que también le llegan a tanta gente, ¿verdad? Y que no es un discurso intelectual, etcétera, sino que llega al corazón, llega al cuerpo. Así es que. Y que es lo sublime del arte, ¿verdad? También poder llegar y tocar desde otro lado, que muchas veces desde la palabra o desde un discurso no se toca, pero sí con una canción, un performance, una batucada, una obra de arte, ¿verdad? O sea, en todas sus expresiones se puede lograr. No sé si hay alguna otra persona que quiera comentarnos algo. Lau, no sé si vos querés decirnos algo. Bueno, yo, como les decía, me encanta conversar estos temas y seguirlos conversando. Ojalá nos sigamos encontrando para acompañarnos en esta transformación del día a día. En el aula estamos pues en esa propuesta de crear esa comunidad desde allí, desde nosotras directamente, desde nuestras vivencias, a través pues de temas como este, ¿verdad? Reconociendo desde dónde operan, cómo podemos tener nuevas herramientas y nuevas compañeras y compañeros y compañeres, porque cuando hablamos del femenino no solo hablamos del cuerpo mujer, ¿verdad? Sino, como bien nos dice Alda, trasciende esa identidad un poquito más individualizada. Entonces, pues nos seguimos viendo y seguimos conversando, seguimos sembrando estas inquietudes, sembrando estas nuevas vías de crearnos,
porque precisamente ese era otro de los temas, ahorita hablando del arte o de las reflexiones que a mí también me impresiona de hoy, y es el poder del arte, exactamente. Y el arte es un lenguaje del espíritu, que es esa dimensión que somos. Es decir, el arte, si llega solo desde la racionalización, solo lo vas a entender en lo formal, pero si abres tu corazón, entonces lo vas a leer con más integralidad, con el símbolo, con el poder de interpretación interna que tenemos. Entonces, de mi parte, yo estoy muy agradecida, Alda, por tu tiempo, por tu compartir, por tu sabiduría. Te deseo muchísimas nuevas formas de conocerte en esta nueva etapa de tu vida. Feliz cumpleaños, que sea un buen tiempo para ti y para todo tu mundo. Y bienvenida siempre al espacio, siempre que quieras pues compartir, escuchar, sentirte parte también, pues como te digo, eres parte de manera un poco implícita, pero no explícita para ti, o más bien explícita para el aula, pero no para ti. La importancia de tu reflexión, cómo nos ha alimentado a lo largo de estos años. Entonces, sos parte de verdad de lo que hemos venido decantando para nuestra transformación. Y así es de lindo, porque cuando hacemos algo por nosotras, lo hacemos por las demás. Cuando acompañamos un proceso, no sabemos realmente cuál es ese impacto, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, de manera desinteresada, pero muy claramente guiada, nos movemos en esto y pues muy agradecida, de verdad, esta noche ha sido hermosa y esperamos contar con ese texto y si no, volver a revisar el video. Yo te también. mando el texto, como ahora tengo tu correo, Laura. Claro. Te lo mando mañana, hoy, o no sé, dependiendo de cómo me siento, pero lo mando. Claro, no te preocupes. Yo también quisiera agradecer a Alda por su aporte, que tal vez hay veces no se da cuenta, pero muchas gracias por todo lo que nos has dado, por ser una luz. Creo que así como dice Laura, ese texto a ella la iluminó, a mí también, y a quienes estamos también ahí, ¿verdad? Construyendo desde las espiritualidades feministas. Eh, Agradecemos tu aporte, tu legado y que estás ahí, ¿verdad? También decía Ana Elena, ¿verdad? Que esa importancia de reconocer como a todas esas abuelas que nos dejan ese legado a las nuevas generaciones. Yo no soy tan joven, pero siempre hablo de vos y comparto tus textos, entonces muchas gracias también por todo eso que escribes, por toda esa memoria que nos has dejado para seguir caminando y seguir creando para las futuras generaciones. Muchas gracias a Lau también por este espacio tan maravilloso y a todas las personas que estuvieron presentes y a quienes no conocían, invitarles. Yo como parte de la escuela, muy agradecida con Lau y con el proyecto Legado Negado también por todo el aporte que realizan a la espiritualidad feminista y a nuevas formas de ver el mundo desde el amor y la compasión y también la profunda rebeldía. Gracias de corazón por estar. Gracias a todas. Y aquí les mando un adiós de mi perrita que está enferma. Adiós, adiós. Un placer, gracias de verdad, gracias por todos esos corazoncitos amorosos que laten ahí. Y nos vemos Muchas gracias. la próxima luna nueva para hablar del poder de la vulva. Entonces nos veremos la próxima luna nueva. ¿Cuándo es? Gracias. Es el, ya te digo, perdona, no sé, no la tengo a mano, pero el 11 de febrero. Gracias. Luna llena es. Sí, te mando la invitación en la próxima luna nueva. Nos reunimos luna nueva, luna llena. Ajá. Y para cualquier cosa también pueden escribir al correo legado negado. Las personas que no participan y quieren el texto, legadonegado@gmail.com. Ahí pueden solicitar el texto de Alda y con muchísimo gusto lo compartimos. Entonces seguimos conversando y desentrañando este misterio de ser nosotras encarnadas aquí ahora en esta oportunidad de transformación. Gracias, Alda, gracias a todas, gracias a todas, gracias a todos, gracias a las ancestras, a la gran ancestra Luna y a la gran ancestra Tierra que nos sostienen aquí para dar el salto. Linda noche y que sea muy clara para todas. Gracias. 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 Gracias.